quiera. Están Listo, todos pantalla. ahí, estás compartiendo. Hay 46, 47. Bueno, ¿visualizan bien la pantalla, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y me escuchan bien, supongo. Perfecto. Bueno, buenas noches, chicos. Antes que nada, un gusto estar otra vez con ustedes. Antes que nada, digamos que mañana les aviso que he sido convocado a otra actividad por la facultad en el mismo horario en donde corresponde que les dé clase a ustedes. Así que con la teoría que vamos a ver hoy, el ingeniero Madariaga avanzará con el tema de los prácticos. Mañana, 18:15. Y ya la semana siguiente será, espero que sea todo normal, así que tendrán clase conmigo de teoría tanto el jueves como el viernes. Arrancamos, chicos, con la clase de hoy. En primer lugar, ustedes recuerdan que en el encuentro anterior nos habíamos fijado como objetivo tocar todos estos temitas que están acá, que en realidad hemos llegado hasta el punto 5. ¿Qué fue lo que vimos? Analizamos qué es el concepto de necesidad, en el sentido que nuestras necesidades son siempre crecientes y los recursos son finitos y por lo tanto eso nos crea una cuestión vinculada con la escasez, tanto del punto de vista personal como del punto de vista social. Vimos que la escasez del punto de vista personal está relacionada con nuestro poder adquisitivo y con el tiempo que nosotros dispongamos, porque también nuestro tiempo es finito, que la escasez social está vinculada básicamente con que la sociedad tiene objetivos de carácter colectivo y que también debe optar por este mismo problema porque los recursos para resolver sus necesidades son también crecientes y los recursos escasos. Y por otra parte también analizamos cuáles son las características de la escasez, vimos que algunos son biológicos, naturales, de supervivencia, otros están vinculados con la cuestión de la cultura, con el avance de la tecnología, es decir, que siempre estamos generando nuevas necesidades. Luego analizamos algo que en realidad ya habíamos tratado también en clases anteriores, simplemente cuáles son los mecanismos que responden al problema económico, que son qué, cómo y para quién producir. Y en todos los casos vimos que hay un indicador que yo siempre le digo que lo tengan en cuenta, que es la variable independiente cuando nosotros analicemos el modelo de la ley de la oferta y la demanda, que nos indica, bueno, cómo toman decisiones en ese modelo de oferta y la demanda, tanto los productores como los consumidores, y sobre todo eligen las maneras eficientes para producir, que era la respuesta al cómo. Ustedes recuerden que en economía, para nosotros la tecnología simplemente es el proceso que sirve para combinar de manera eficiente los distintos factores, y sabiendo también que esos factores, y buena parte lo vamos a repetir hoy, son los recursos humanos, las materias primas, el capital físico, el capital, el capital humano y la iniciativa emprendedora, y que además nosotros nos movemos siempre en un modelo de economía mixta, es decir, en donde los actores económicos no solamente son los individuos y las familias y las empresas, sino también que en nuestro país y en buena parte del mundo, prácticamente en todas las sociedades, el Estado tiene un rol en la acción y en la promoción económica. Habíamos analizado también el costo de oportunidad. Habíamos visto que cuando nosotros tomamos una decisión de hacer algo por esta escasez de recursos, es mucho más que probable que nosotros también tomemos la decisión de qué no hacer. Y habíamos visto que el costo de oportunidad es, como definición, mi primera opción rechazada. Y habíamos analizado también que tenía dos componentes. Un componente muy claro y explícito, y otro implícito. El explícito es simplemente el dinero que nosotros desembolsamos cuando tomamos algún tipo de decisión económica. Y el implícito es aquel que no requiere desembolso de dinero, y habíamos hecho un análisis en ese sentido de cuál era el análisis contable y cuál era el análisis económico. Y hemos definido que nosotros como ingenieros siempre estamos vinculados al análisis económico, y por lo tanto tenemos que analizar tenemos que analizar el costo de oportunidad como la medida más exacta del costo cuando nosotros tomamos un
una decisión económica. Y habíamos, por último, analizado algunas situaciones muy concretas y muy reales respecto a cómo analizar el costo de oportunidad. Hasta ahí llegamos, que era el punto 5. Lo que vamos a ver hoy son el punto 6, 7 y 8, que son, se los leo tal cual están acá, comprender los conceptos de ventaja absoluta y comparativa y las ventajas de la especialización, el intercambio. Parte de eso habíamos visto, pero lo vamos a particularizar en la clase de hoy. Efectuar una curva de lo que se llama curva de frontera de posibilidad de producción, o también en alguna bibliografía se llama curva de transformación. Y además incorporar algunos conceptos básicos de lo que son la inversión productiva y el crecimiento económico en un país. Hay temas ahí que seguramente ustedes van a ver que son de absoluta actualidad por lo que está pasando en estos días. Así que ese es los objetivos de la clase, y espero que tengamos un poquitito de tiempo, a cosas que a veces lamentablemente no tengo, como para que al final de la clase retomar nuevamente este punto y ver si hemos podido cumplir o no con los objetivos de la clase. No obstante, antes de arrancar, me gustaría, si algunos de ustedes saben qué fecha ha sido la de ayer, la de 16 de septiembre. ¿Alguien sabe qué se conmemoraba en el día de ayer? La noche de los lápices, profesor. La noche de los lápices. Estudiantes secundarios que, bueno, fueron detenidos en La Plata, algunos desaparecidos. Yo tuve la suerte y la oportunidad de conocer a Pablo Díaz, que ustedes probablemente lo hayan visto porque estuvo en algunos programas televisivos, era columnista de Alfredo Leuco en algún momento en algunos programas, y eran chicos que militaban por el boleto universitario. Y obviamente ayer se ha cumplido un nuevo aniversario, y yo siempre lo recuerdo porque ustedes me dirán qué tiene que ver esto con nuestra materia. Bueno, porque las cuestiones de contexto, de historia y de cultura son decisivas para poder tomar decisiones económicas. Y a ver, y antes de arrancar con una frase de un economista también, me gustaría que alguien me dijera, a ver, ¿cuáles son las noticias económicas más importantes que ustedes pueden haber visto durante esta semana? ¿Se aprobó un nuevo impuesto al dólar, profe? Sí, esa es una, porque el tema es que más que un nuevo impuesto, son restricciones, es una profundización del cepo cambiario, en donde, bueno, indudablemente hay problemas, lo vamos a ver al final, con lo que significa la inversión productiva. Cuando ustedes analicen el proyecto que van a hacer con el ingeniero Madariaga, ustedes van a analizar un aspecto que se llama la depreciación del capital. Hoy la inversión en la Argentina está en niveles muy bajos, ni siquiera estamos en niveles, digamos, de reponer el capital, es decir, que lo que se rompe no se arregla y lo que deja de funcionar no se repone. Estamos en niveles inferiores al 15% del PBI en inversión, y eso significa que en el hipotético caso que nosotros tuviéramos algún rebote favorable y beneficioso a la salida de la pandemia, vamos a tener algunas dificultades para producir. Pero esa es una salida, seguramente cuando veamos un poquitito macroeconomía lo vamos a ver en mayor detalle, para que ustedes comprendan cómo estas decisiones de carácter macroeconómico afectan tanto en la macroeconomía como en la microeconomía para un productor concreto. Si ustedes le preguntan, por ejemplo, a un productor agropecuario, seguramente les dirá de qué manera los afecta, porque al dispararse el dólar blue por estas decisiones, que obviamente es un mercado chico, pero es un mercado de referencia, y estar por arriba de los 145 pesos, ellos cuando liquidan la soja o cuando liquidan cualquier otro tipo de cereal, lo liquidan en dólares al precio oficial, que está en el orden de los 79 pesos menos las retenciones, que es un 35%, con lo cual están recibiendo entre 55 y 60 pesos dependiendo del tipo de producto. Pero cuando va a comprar agroquímico, cuando va a comprar cualquier otro producto, el precio de referencia es el blue, con lo cual indudablemente este desdoblamiento en los hechos del sistema cambiario le genera muchas dificultades. Otro problema adicional ha sido que por esta decisión
el Estado le ha notificado, el Banco Central le ha notificado a algunas empresas que no van a poder pagar sus deudas y que le va a habilitar pagar únicamente el 40%. Y esa es una medida inaudita porque significa que el Estado está generando condiciones para que las empresas entren en default. ¿Por qué? Porque son empresas que han contraído créditos en el extranjero, por lo tanto tienen que pagar esos préstamos también en dólares, y les dijo simplemente que no les va a suministrar los dólares de acá a fin de año y que lo único que podrán hacer es pagar el 40% de sus deudas. Ahí ustedes, si entran a los diarios, van a ver que hay un listado de 18 empresas que son las más perjudicadas por esta decisión, simplemente porque van a tener que reestructurar su deuda y al hacerlo probablemente tengan que pagar mayores costos por la reestructuración. Y esa ha sido indudablemente una de las medidas más importantes. Y otra importante, que obviamente, lamentablemente, no tenemos noticias buenas estos días. Que las empresas que invierten en Argentina como Globo y Falabella se quieren ir. Sí, puede ser por la misma situación, pero bueno, también les quiero decir que lamentablemente toda esta situación ha generado que otra vez el riesgo país vuelva a aumentar, con lo cual otra vez se encarece el crédito. A ver, el Estado argentino no tiene crédito, pero las empresas se les encarece el crédito, tienen problemas para conseguir dólares y obviamente miran hacia adelante con mucha incertidumbre, y el capital le tiene mucho miedo a la incertidumbre, busca ciertos niveles de certidumbre y de seguridad para poder invertir. Y bueno, cuando ven que hacia adelante, porque a ver, uno puede, siendo empresario, sostener determinado tipo de pérdida si es que piensa que en el mediano o en el largo plazo las puede recuperar. Pero si mi mirada hacia el mediano o largo plazo no es optimista y no tengo ciertos niveles de confianza, lo más probable es que trate de abandonar ese negocio. Bueno, es lo que está en estos momentos está pasando, lamentablemente. Pero otra no buena noticia ha sido que ha aumentado el riesgo país, con lo cual se ha encarecido también el crédito. Bueno, antes de arrancar, ustedes saben también que el día es el día de hoy, ¿o no? ¿Quién sabe? Feliz día, profe. Sí, feliz día. Bueno, no, pero yo lo digo por otra cosa, lo digo por esto, porque me quiero referir a algo que nosotros hacemos, que ustedes saben que siempre decimos que en nuestra materia todo se puede opinar, ustedes no tienen necesariamente que estar de acuerdo conmigo, pero bueno, pero en la medida que tengo una vinculación con la materia, yo emito una opinión, que en este caso es eso, una opinión, y ustedes no tienen por qué compartirla, y que además tenemos que acostumbrarnos a escuchar opiniones distintas, y uno de los ejercicios que más falta nos hace es poder escucharnos a aquellos que pensemos distintos. Creo que no está pasando un buen momento en nuestra provincia, la verdad que da mucha pena y mucha bronca lo que pasa en nuestra provincia, y bueno, y el contexto nacional tampoco es definitivamente bueno. Y en ese sentido a veces hay señales que la verdad que con las cuales yo no estoy de acuerdo, pero insisto, es mi opinión, y me ha impactado mucho negativamente, lamentablemente, una frase del presidente cuando dijo de que con el mérito no se crece y con el mérito no se prospera. Y por eso yo quería arrancar con esta frase de alguien que también conocí, tuvo el gusto de tratar, lamentablemente muerto muy joven en un accidente de tránsito, que es Tomás Bulat, una persona de un trato muy agradable, de una gran cultura y un excelente economista, que dice así, esta frase que él repetía mucho: cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema. El saber rompe las cadenas de esclavitud. Entonces yo quiero decirle que lo que ustedes hacen es meritorio. Obviamente que ustedes saben que cuando nosotros arrancamos las actividades hablamos de que una de las dificultades más grandes que tiene toda sociedad es poder garantizar igualdad de oportunidades. Y obviamente que sería muy bueno que hubiera igualdad de oportunidades de manera tal de que todos partiéramos del mismo lugar y pudiéramos hacer los méritos. Y también es cierto, como también hay una frase que ha utilizado el presidente, que muchas veces un tonto con plata obtiene mayores réditos y mayores rentas que un pobre inteligente. Pero estudiar, invertir en capital humano, hacer el esfuerzo, hacer méritos, tener cultura del trabajo, es lo que nos libera de ese sistema. Él es el que rompe nuestras cadenas de esclavitud que muchas veces
lo hacemos por ciertos tipos de restricciones de carácter social o de carácter económico. Y no me parece una buena señal, y eso tiene un enorme impacto en muchas actividades. Cuando la gente escucha eso, probablemente se desalienta. No sé qué estaría pensando una persona que está haciendo esfuerzo, que intenta por todos los medios progresar y escucha que el mérito no te sirve ni para crecer ni para progresar. Es absolutamente desalentador. Y la persona que escribió en algún momento, creo que se llama Jan de apellido, escribió un libro en el año 57, 58, por ahí, en donde habló particularmente de lo que significaba la meritocracia. Bueno, es precisamente algo que nosotros nos sucede mucho en la provincia y en nuestro país. Nosotros padecemos el acomodo, el hecho de que haya personas que no tengan las competencias ni las aptitudes técnicas tomando decisiones, que no haya transparencia. Bueno, eso es precisamente la meritocracia. Que hagamos los méritos para ocupar los lugares que nos corresponden, y aquellos que no tienen esas aptitudes ni esas condiciones, bueno, definitivamente no puedan ingresar a sectores clave de decisiones, tanto en los niveles económicos, políticos, judiciales, como nos pasa hoy en la provincia, que llegan básicamente por relaciones de parentela, porque el nepotismo tiene impacto en las actividades económicas, como también lo tiene la corrupción. Ya voy a ver si les puedo compartir en el aula virtual algunos estudios sobre ese tema, en donde miden el deterioro económico por prácticas nepotistas y de corrupción. Así que no quería empezar la clase de hoy en esto que es mi día, en donde nosotros, mi día y el día del ingeniero Madariaga y de todos los profesores, en donde nosotros pensamos que además del saber técnico, nosotros tenemos que dar algunos ejemplos en valores y principios, y muchas veces sabemos que los profesores no estamos a la altura de las circunstancias. No quería dejar pasar esa oportunidad de compartir estas opiniones con ustedes. Así que bueno, discúlpenme la perorata como siempre, y ahora arrancamos con la clase como corresponde. Fíjense, así como uno de los objetivos de la clase es que ustedes puedan distinguir lo que es ventaja absoluta y ventaja comparativa. Y primero damos la definición y después damos algún ejemplo. Y decimos así: un individuo tiene una ventaja absoluta en la producción de algún bien en relación a otra persona cuando puede producirlo consumiendo menos recursos que otro individuo. Ejemplo concreto: supongamos que vamos a fabricar una silla, y si hay dos personas, A y B, y A utiliza menos madera que B para fabricar esa silla o una mesa, indudablemente tiene una ventaja absoluta porque está utilizando menos materias primas, un factor. También puede pasar que cuando hacemos la mesa o la silla, la persona A ocupe 2 horas para producirla y la persona B 3 horas. Y por lo tanto, también tiene una ventaja absoluta. ¿Por qué? Porque está utilizando menor cantidad de unidades de trabajo. O sea que la ventaja absoluta está vinculada básicamente a los factores o a los recursos que se utilizan para producir un bien o un servicio. En cambio, la ventaja comparativa, su definición es la siguiente: una persona tiene una ventaja comparativa en la producción de algún bien si puede producirlo con un costo menor de oportunidad que otra persona. Y esto es algo cualitativamente distinto. Ejemplo: ustedes estudian ingeniería en sistemas y, por ejemplo, tienen una secretaria. Y esa secretaria a lo mejor tiene serios problemas de redacción y redacta 2 hojas por hora. Y ustedes son mucho más rápidos escribiendo y probablemente mejor redactando. Y entonces ustedes ocupan 1 hora para poder redactar o escribir esas 2 hojas. Es decir, que ustedes tienen una ventaja absoluta en relación a esa secretaria que ustedes han contratado, pero ahora viene la pregunta del millón. ¿A ustedes les conviene hacer el trabajo de la secretaria o a ustedes les conviene tomar una decisión mirando el costo de oportunidad? ¿Qué opinan ustedes? La decisión correcta sería que ustedes, que tienen una ventaja absoluta sobre la persona que han contratado como secretaria, ustedes dejen su trabajo profesional
y hagan el trabajo de la secretaria, o cuál sería la decisión correcta? Nuestro tiempo como profesional vale más, así que no nos podemos poner a hacer el trabajo de la secretaria. Bueno, entonces lo digamos en términos económicos. Si vos haces el trabajo de la secretaria, estás pagando un mayor costo de oportunidad y por lo tanto es una mala decisión económica. Entonces vos podés tener ventaja absoluta, pero en términos de costo de oportunidad, a vos no te conviene tomar una decisión en función de la ventaja absoluta, es decir, la mejor utilización de los factores que vos tenés, sino que tenés que hacerlo mirando en función del costo de oportunidad. Yo puedo hacer muchas cosas muy bien, pero tengo que especializarme en aquella actividad en donde yo pago el menor costo de oportunidad. Recordando siempre que la definición de costo de oportunidad es mi mejor opción rechazada, ¿eh? Y que por lo tanto esa decisión que yo debo tomar, y vamos a ver la definición, es la que me hace que yo me especialice. En el caso de ustedes, ustedes se van a especializar en las actividades vinculadas a sistemas. Dentro a lo mejor del sistema elegirán alguna y se van a especializar aún más. ¿Por qué? Porque ustedes, haciendo esa especialización, ustedes van a pagar el menor costo de oportunidad, por una parte, y por otra parte es donde van a ser más eficiente todo el sistema. Si todos nosotros tomáramos decisiones en base a nuestras ventajas comparativas y no a nuestras ventajas absolutas, seguramente el sistema económico sería mucho más eficiente. Y esa es una definición que ya se las doy en un minuto. Pero me gustaría, antes de avanzar, si le queda clara la diferencia entre ventaja absoluta y ventaja comparativa, porque es un concepto importante, y si es necesario que lo volvamos a retomar y que tomemos algún tipo de ejemplo para que ustedes lo puedan ver. ¿Está claro esto? Sí, profe, está claro. Sí, profe. A ver, Inge Madariaga, ¿puede elegir algún chico que nos explique la diferencia? Bueno, a ver, Facundo Frosoni, ¿qué opina? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Me pregunta sobre la diferencia entre la ventaja absoluta y la ventaja comparativa. Y a ver, y si puedes darme algún ejemplo de uno y otro que no sea lo que yo diga. A ver, imagínate alguno. A ver, sé que te va a costar un poquitito, pero es cuestión de utilizar la imaginación y ver. A ver, dame un ejemplo de lo que serían dos personas en donde uno tiene una ventaja absoluta sobre otro y algún otro ejemplo en donde vos me puedas demostrar la ventaja comparativa. Bueno, el viernes pasado habíamos visto, digamos, el TP en el que se mostraba, digamos, que una persona A podía escribir 20 páginas en un día y resumir 4, y una persona B podía escribir 2 páginas en un día y resumir 2. Y bueno, entiendo que la persona A tiene una ventaja absoluta respecto a la persona B, porque si se dedica a hacer las 2 tareas, se va a demorar menos tiempo que la persona B. Pero en cuanto a escribir o a resumir, la persona B tenía una ventaja comparativa para resumir, ya que a la persona A le costaba 20 páginas escritas al día resumir 4, mientras que a la persona B le costaba solamente una página resumir, bueno, o una página, o dicho sin hacer la división, le costaba solamente 2 páginas hacer 2 páginas, y si se hacía la división se veía que cuál era la ventaja comparativa. Ese es el único ejemplo que ahora tal cual se me viene a la mente, pero bueno, no sé, o sea, el concepto sí lo tengo claro. Bueno. No esperaba que me pidan... No, está bien, pero a ver, el tema es que ustedes puedan comprender estas cuestiones que son conceptuales, pero ustedes recuerden siempre que nosotros acá, algunos tienen la idea de que la economía es simplemente, a ver, un cuentito, un relato oral de algunos conceptos. Y la verdad
que para mi gusto en exceso, pero la economía siempre utiliza algún mínimo elemento matemático básico, como son en este caso que vos me comentas, una regla de 3 simple, al solo efecto de ¿qué? De poder llevar a unidades monetarias un concepto. La economía inevitablemente te va a llevar ante cada concepto a que los midas en unidades monetarias. En nuestro caso será en pesos o en dólares o lo que fuera, pero efectivamente para medirlo. ¿Por qué? Porque es la unidad de medida que nos permite a nosotros tomar decisiones de carácter económico. Por supuesto, yo voy a insistir una y otra vez que las decisiones que uno toma, aún analizando el costo de oportunidad, pueden ser muy buenas y eficientes desde el punto de vista económico, pero hay cuestiones de carácter personal que siempre pesan en las decisiones humanas, porque hemos dicho más de una vez que las personas no son absolutamente racionales cuando toman las decisiones e incorporan elementos subjetivos para la toma de decisiones, sobre todo en el aspecto económico. Pero está muy bien lo tuyo, Frosoni, y es un buen ejemplo el que ustedes tienen ahí. Yo voy a hacer una matización, porque siempre, a ver, no hay que llevar estos ejemplos que a carácter personal son muy buenos cuando vos lo analizás a nivel del país, y ustedes, quizás alguno de los que está acá, haya leído o haya tenido acceso a algún tipo de material en donde sabe que se utiliza el concepto de la ventaja comparativa a los efectos del comercio exterior y la especialización entre países. ¿Alguien ha leído algo de ese concepto? Ya no vinculado a personas, sino a países, naciones y vinculado al comercio internacional. ¿Alguien leyó algo de eso? Bueno, si no leyeron, yo en un minutito se los voy a profundizar y voy a retomar este concepto. Sí quiero que piensen en esto que está puesto acá, ¿cierto? Que tiene mucho que ver el ejercicio este que el ingeniero Madariaga les ha dado a ustedes, en realidad apunta a esto, a demostrar que la maximización de la producción se produce cuando los individuos se especializan según su ventaja comparativa. Y esta, obviamente, es otra causa por la cual la especialización y el intercambio dan pie a niveles de vida más altos que la autosuficiencia. ¿Por qué? Porque cuando vos resolvés ese problema, o cuando resolvamos ese problema que nos enunció Frosoni, daría, el resultado de ese intercambio entre esos dos personas que redactan libros, ¿y cuál era la otra actividad, Frosoni? No me acuerdo exactamente cómo era. Una actividad era redactar y la otra era resumir o algo así. Resumir, bueno. El resultado final, ¿cierto? Cuando vos hagas el análisis económico es que si cada uno realiza un intercambio y se especializa, la suma total de las hojas redactadas y resumidas tiene que ser mucho mayor que el trabajo que individualmente puedan haber hecho. Ese debe ser el resultado, si no, no hay maximización de la producción. Así que cuando ustedes resuelvan ese problema, ustedes deberían llegar a demostrar muy fácilmente con esa regla de 3 simple que el costo de oportunidad va a ser la unidad de medida para tomar una decisión en base a la ventaja comparativa, que van a tomar una decisión de intercambiar, que van a tomar una decisión de especializarse y que ese resultado va a ser una maximización de la producción. Eso se da no solamente para este ejemplo, sino seguramente para cada uno de los ejemplos que ustedes puedan tener respecto a cuando analicen la ventaja comparativa, los efectos de la maximización de la producción. Ahora bien, les recuerdo esta definición que tiene que ver ya con lo que vendrían a ser los prolegómenos de lo que nosotros llamamos la curva de frontera de posibilidad de producción o la curva de transformación. Ustedes recuerdan cuando dimos esta definición, hay muchos, yo di esta, entre otras cosas por esta pequeña frase que está puesta ahí, que dice que la economía es el estudio de la forma en que decidimos utilizar los recursos productivos escasos que tienen usos alternativos para producir diversos bienes y distribuirlos para su consumo presente o futuro entre las diferentes personas y grupos de la sociedad. Pero ahí está esa pequeña frase que dice
recursos productivos escasos que tienen usos alternativos. Y por lo tanto, si tienen usos alternativos, esos recursos o esos factores, yo tengo que tomar una decisión. ¿Cuál va a ser mi decisión? Implica analizar el costo de oportunidad. Y por lo tanto, si yo analizo la producción de un país, bueno, seguramente debo desviar recursos para producir un bien o un servicio. Esto es inevitable. Y esos recursos son los factores que hemos definido en las primeras clases. Y la curva de frontera de posibilidades de producción es simplemente la representación gráfica de esas diferentes combinaciones de los factores, que vamos a ver con algunos supuestos. Porque ustedes recuerdan que en economía nosotros usamos modelos. Esos modelos deben ser simples y además tienen que tener cierto carácter predictivo. Para eso siempre tiene que haber supuestos. ¿Cuáles son los supuestos que nosotros utilizamos a los efectos de poder graficar la curva de frontera de posibilidad de producción? En realidad simplificamos en una primera etapa como si fuera, únicamente dos bienes. En el ejemplo que nosotros vamos a utilizar, yo preferí utilizar el que ustedes tienen en el libro de blanco, que les pedí que lo lean, que seguramente han leído todo esto, así que yo estoy casi repitiendo cosas que ustedes ya de alguna manera han madurado. Y en ese libro de blanco hay una curva de frontera de posibilidad de producción o de transformación en donde analiza dos bienes, alimentos y vestidos. Pero para poder analizar la curva, nosotros tenemos que tener presente estos supuestos. Primero, pleno empleo y eficiencia productiva, ¿cierto? Decimos, en lo que nosotros, en la economía que vamos a analizar, que se emplean plenamente los recursos disponibles y produce bienes y servicios al menor costo posible. Segundo, que los recursos son fijos. La oferta disponible de los factores de producción es fija en cantidad y calidad, pero los factores pueden tener uso alternativo, es decir, pueden ser reasignados. Y vamos a dar ejemplos en cada caso. Y que además la tecnología también es fija, recordando que para nosotros la tecnología es simplemente el proceso para combinar los factores de la manera más eficiente. Y por lo tanto, ¿eso qué implica? Implica que no va a haber ningún cambio de tecnología y los métodos de producción y la combinación de factores se van a mantener constantes. Con estos supuestos, nosotros podemos establecer algunas tablas para explicar lo que es la frontera de posibilidad de producción. Lo que ustedes ven acá es vamos a producir, simplemente vamos a producir alimentos y vestidos, ¿cierto? ¿Qué tengo yo como capital, como materia prima? Tierra, ¿cierto? Tengo tierra. ¿Cuántas? 10 unidades de tierra. Y tengo 3 unidades de capital, que puede ser cualquier tipo de maquinaria. Y supongo, en estos casos, que ese capital me sirve tanto para producir alimentos como para producir vestidos. Es decir, que tienen utilización de carácter intercambiable. Y veo con esta tabla que con estas unidades de tierra le voy agregando unidades de trabajo. De la manera que se identifica en economía, en la nomenclatura, trabajo siempre ustedes lo van a encontrar como L. Entonces vemos que estas unidades de trabajo van creciendo, son 1, 2, 3, 4, 5. Pueden ser trabajadores o pueden ser horas hombre. Y fíjense, en este caso son trabajadores y tengo la misma cantidad de trabajadores también para producir vestidos. Y tengo como factor de materia prima 10 hectáreas de tierra, 10 unidades de tierra, y como capital físico, tengo 3 unidades de capital. Y veo cuál es la producción que se genera en cada caso. Cuando agrego un trabajador, produzco 50 unidades de alimento. Cuando agrego 2 trabajadores, 90 unidades de alimento. Cuando agrego 3 trabajadores, 120 unidades de alimento. Cuando agrego 4, 140 y así sucesivamente.
hasta llegar al máximo de 150 unidades de alimento con 5 trabajadores o unidades de trabajo. Lo mismo sucede cuando estamos trabajando para producir vestidos. Voy agregando unidades de trabajo o trabajador y veo que va aumentando la producción. Si yo ahora hago el simple ejercicio de combinar estas dos tablas, lo que yo tengo es simplemente lo siguiente. Voy identificando cada punto en donde voy viendo las distintas combinaciones, porque ustedes recuerdan que lo que tengo fijo son los factores y lo que tengo fijo también es el capital y la tecnología. Estos son factores fijos. Y lo que veo además es que uno de los supuestos era que yo iba a tener pleno empleo, con lo cual, si yo dedico 5 trabajadores a producir alimentos, tengo el máximo de alimentos, que son 150 alimentos y ningún vestido. Si dedico 4 trabajadores a producir alimentos y 1 a producir vestidos, tengo 140 unidades de alimentos y 10 vestidos. Si dedico 3 trabajadores a producir alimentos y 2 a producir vestidos, tengo 120 unidades de alimentos y 18 de vestidos. Y así sucesivamente, en la medida que yo voy intercambiando esos factores para producir alimentos o para producir vestidos. Si ustedes miran simplemente, porque es un concepto también importante, ¿cuál es la producción que yo voy teniendo tanto de alimentos como de vestidos a medida que voy intercambiando trabajadores? Es decir, quitando el capital fijo de trabajo a la producción de alimentos y aumentándosela a las de vestidos, ¿cuál es lo que ustedes podrían notar en estas dos tablitas que están acá? ¿Qué es lo que ustedes pueden ver tanto en la producción de alimentos como en la producción de vestidos? Que el aumento en la producción no es lineal respecto a las horas de trabajo o a las unidades de trabajo. Ajá. ¿Y por qué crees vos que se produce eso? Y supongo que por factores de eficiencia. Sí, perfecto, pero ¿por qué? Básicamente. Lo que vos decís antes, a ver, si ayuda un poco. Lo que vos decís está perfecto. Si vos te fijas acá, en la tabla esta de alimentos, yo con 5 trabajadores producía 150 unidades de alimentos, ¿cierto? Con 4 ya produzco 140, es decir, que la caída en la producción ha sido de 10 unidades. Ya con 3 trabajadores, la caída en la producción ha sido de 20 unidades. Con 2 trabajadores, la caída en la producción ha sido de 30 unidades. Con un solo trabajador, fíjate que la caída fue de 90 a 50, es decir, 40. Es decir, que a medida que yo voy sacando unidades de trabajo, estoy viendo que la caída en la producción va aumentando. Se nota eso, ¿no es cierto? ¿Está claro eso para todos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Ahora fijémonos acá en la de vestido. Yo voy, aumento, fíjense, acá en la de vestido, cuando tengo un trabajador, tengo 10 vestidos. Cuando le agrego 2, mi producción aumenta en 8. Cuando agrego 3, mi producción aumenta en 6. Cuando agrego 4, mi producción aumenta en 4. Y cuando aumento 5, se mantiene constante, aumenta en 4. Con lo cual yo veo acá que a medida que yo voy sacando trabajadores para alimento, mi caída en la producción... Profe, disculpe, no se mantiene constante, aumenta en 2. ¿Cómo? No se mantiene constante la producción. Tenés razón, aumentan 2 al final, tenés razón. Si vos te fijas entonces, lo que yo quiero decir es esto, que a medida que yo voy quitando trabajadores para la producción de alimentos, mi caída en la producción a medida que voy sacando trabajadores aumenta en cada caso. Y del mismo modo, cuando yo voy aumentando trabajadores para la producción de vestidos, veo que el aumento en la producción es inicialmente mayor que al final. Y esto se debe a que hay lo que se llama productividad marginal, es decir, el aporte que hace el último trabajador que yo incorporo a la producción es menor que el anterior.
se produce este fenómeno, y les pido que recuerden este dato que se llama productividad marginal. ¿Por qué? Porque está vinculado con el último trabajador que incorpora a la producción. Si ustedes se fijan, la producción total en cada caso, supongamos que yo tenga 3 trabajadores produciendo alimentos y 2 trabajadores produciendo vestidos, mi producción total es 120 alimentos y 18 vestidos. Pero la productividad marginal, cuando yo paso del punto B al punto C, en el caso de los alimentos, es 20 alimentos, y en el caso de vestidos es 10 es de 8, porque pasa de 10 a 18. Es decir, que yo, en el caso de los alimentos, tengo una caída de 20 unidades, por lo tanto mi productividad marginal es negativa. Y en el caso de los vestidos, mi productividad marginal es positiva, pero si ustedes se fijan, siempre va a ir decreciendo. ¿Por qué? Porque el aumento que produce el último trabajador que yo incorporo a la producción es menor que el anterior. Este es un concepto importante que tiene que ver, sobre todo, cuando analicemos temas de costo y producción, que es un tema importante en la materia, cuando analizamos lo que sucede básicamente en la fábrica. ¿Y esto por qué se produce? Se produce por un concepto que se llama el de los rendimientos decrecientes, que básicamente se puede definir por qué, o se puede definir así. Cuando nosotros a un factor fijo, en este caso los factores son trabajo o el capital físico, le agregamos factores variables, cada vez le corresponden al factor fijo porciones menores del capital variable. No les pido que lo entiendan ahora, sí les voy a dar la definición un poquito más adelante para que ustedes la recuerden, pero sí quiero que vayan entendiendo este concepto, que cuando yo tengo un capital fijo y le voy agregando factores de un factor variable que normalmente son trabajadores, por el efecto de la ley de los rendimientos decrecientes, la productividad marginal, es decir, lo que produce cada trabajador que incorpora a la producción, es menor a la anterior. Esto es algo que se verifica en muchas circunstancias. Con el ingeniero Madariaga el año pasado él incorporó una innovación en los prácticos de producción y costos, y la verdad que los chicos lo pudieron ver en el aula, cómo se producía esa caída en el rendimiento. Lamentablemente no lo vamos a poder hacer este año porque requerimos presencialidad, pero quizás el ingeniero pueda encontrar alguna forma de reproducir virtualmente ese práctico. Y lo que hacemos ahora, fíjense, con esta tabla que ustedes tienen acá, lo único que vamos a hacer es recrear los puntos A, B, C, D, E, F y graficarlos. Y son estos puntos que ustedes tienen acá. Fíjense, acá están los alimentos, acá están los vestidos, o sea, en el eje de las Y están los alimentos, en el eje de las X están los vestidos. O sea que otra vez nos encontramos con abscisas y ordenadas muy simple, y vamos graficando, ¿cierto? A partir de que vamos incorporando trabajadores, vamos graficando básicamente lo que producen tanto en alimentos como en vestidos. Y llegamos a esta conclusión. Fíjense, cuando yo tengo todos los trabajadores produciendo vestidos, mi máximo, es decir, cuando yo tengo 5 trabajadores produciendo alimentos, producen 150 unidades de alimentos y están produciendo 0 vestidos. Del mismo modo, cuando todos los trabajadores están produciendo vestidos, producen 30 vestidos y 0 unidades de alimentos. Son los puntos máximos de producción que tengo para producir alimentos o vestidos. Y luego se van graficando los distintos puntos. El punto B, en este punto B yo tengo 140 unidades de alimentos y 10 unidades y 10 vestidos. Y estoy utilizando 4 trabajadores para producir alimentos y 1 trabajador para producir vestidos. Vamos graficando la curva en cada uno de esos puntos y vamos viendo a ver que esta curva, ¿qué tipo de forma tiene? ¿Qué forma tiene esta curva? Es una parábola. Parábola.
¿Seguro? Semicircular, digamos. Sí, pero tiene una palabra concreta. Circunferencia. Está escrito abajo, mírenlo un poquito. ¿Quién se anima a leer lo que está abajo? Lean, a ver, alguno que se anime a leer lo que abajo. A ver, Facundo, Sichi, lee lo que está puesto ahí abajo. Perfecto, profe. La frontera de posibilidades de producción es un modelo que indica la combinación de cantidades máximas de bienes que puede producir una sociedad con unos factores y una tecnología dados. Cuando el análisis se simplifica a dos bienes, esta frontera puede representarse gráficamente como una curva cóncava hacia el origen de coordenadas que se separa las combinaciones inaccesibles de bienes, aquellas situadas a la derecha de la frontera, de las accesibles, las situadas sobre la frontera o izquierda de esta. Bueno, con lo cual, ahí ya hay algunas definiciones que podemos avanzar. En primer lugar, este tipo de representación nos permite a nosotros calcular el costo de oportunidad. La curva precisamente es cóncava. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que medir el costo de oportunidad cuando tomamos la decisión de producir un bien u otro bien. Es decir, si yo decido disminuir la cantidad de alimentos para poder producir alguna cantidad de vestido, lo que tengo que hacer es medir el costo de oportunidad en función del otro bien, que es lo que nosotros vamos a hacer y de manera muy sencilla y muy rápida, pero me permite visualizar lo que es el costo de oportunidad. Y es cóncava porque de esa manera queda absolutamente representado ese costo de oportunidad en cada caso. A ver, las curvas cóncavas, si yo quisiera para poder identificarla, si hay normas mnemotécnicas que son viejísimas, ustedes googlean y lo van a encontrar rápidamente porque estoy seguro que debe estar ahí, es cuando yo miro desde el interior, cuando yo miro desde el origen, lo que estoy viendo es el interior de la curva. Entonces, esa curva seguramente es cóncava. Si la curva fuera convexa, cuando yo estoy mirando desde el origen, lo que estoy viendo es la parte externa de la curva. Eso es como para que ustedes tengan bien claro qué es cóncavo y qué es convexo. Y si fuera, a ver, en análisis matemático, si esa fuera una función que admite una segunda derivada, si la segunda derivada fuera negativa, sin duda es convexa. Y si fuera cóncava, la segunda derivada va a ser positiva. Esto es importante que ustedes lo tengan claro porque seguramente lo han analizado y nosotros en algún momento lo vamos a ver cuando veamos máximos y mínimos. Así que ustedes tienen para esto que es la cóncava una regla mnemotécnica para ver cómo se ubican a partir del punto de origen y qué es lo que están viendo. Si ves el interior de la curva es cóncava. Si ves el exterior de la curva es exactamente al revés, es convexa. Y si no, a través del análisis matemático, ustedes saben que si esa curva admite una segunda derivada, por lo tanto, esa segunda derivada debe ser como condición que ser negativa para ser cóncava. Si fuera positiva esa segunda derivada, la curva es convexa. Es importante que siempre lo recuerden. ¿Y cómo vamos a hacer en este caso para calcular el costo de oportunidad medido en términos de otro bien? Muy simple. Ahí ustedes tienen una formulita acá, que yo simplemente para que ustedes la puedan recordar, I2 menos I1 sobre X2 menos X1, es decir, básicamente teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, cuál es el eje Y y cuál es el eje X para que ustedes puedan calcular ese costo de oportunidad. Y si yo, por ejemplo, quisiera pasar del punto A al punto B y quisiera medir el costo de oportunidad, cuando yo voy del punto A al punto B, ustedes fíjense que en alimentos estoy pasando de 150 a 140. Por lo tanto, debo restar 150 menos 140 para cumplir con este que es el numerador de esa definición que yo le he dado ahí. Y en términos de vestidos, estoy pasando de 0 a producir 10. Por lo tanto, 10 menos 0 me da 10. Si hacemos esa pequeña resta, a nosotros nos da que pasar del punto A al punto B y producir 140 alimentos y 10 vestidos,
En términos de costo de oportunidad, el costo que yo pago es un alimento por vestido. Lo que ustedes también van a ver... Ramón, ahí, Sí. discúlpame, porque ahí había un problema de eso y en términos generales, y para que no se olviden, siempre el costo de oportunidad es lo que dejo de hacer dividido en lo que hago, ¿sí? Así como está explicando el ingeniero, ahí hemos dejado de hacer 10 alimentos para hacer 10 vestidos. Entonces, siempre la fórmula, para que no se equivoquen, es lo que dejo de hacer sobre lo que hago. ¿Está claro eso? ¿Está claro, Sí, chicos? Bueno, entonces me gustaría ver, Gabriel Penas, vos que estás ahí atento. Sí, profe. Haceme el calculito, si querés hacerlo con un papelito que tengas al lado y fíjate a ver cuánto te daría si vos pasás del punto B al punto C en términos de costo de oportunidad. Recordá la definición que te acaba de dar el Inge Madariaga. Es lo que dejo de hacer sobre lo que hago. Hacelo tranqui, nosotros te miramos porque lo que yo quiero ver es si va a aumentar o va a disminuir el costo de oportunidad a medida que estoy pasando un factor fijo, que en este caso son los trabajadores, de producir alimento a producir vestido. 2,5, profe. 2,5. Por lo tanto, a medida que yo voy pasando por los distintos puntos, mi costo de oportunidad de producir, a ver, de entre lo que dejo de producir y lo que produzco, va aumentando. ¿Por qué? Por esto que nosotros hemos visto acá, ¿cierto? Que es esta diferencia en donde yo veo que cuando estoy pasando trabajadores de alimentos a producir vestidos, la caída en la producción es cada vez más pronunciada a medida que yo voy pasando trabajadores para producir un bien a otro, y por otra parte veo que los aumentos de producción en el otro bien tampoco son, no son incrementos, como alguien dijo, de carácter lineal y homogéneo, sino que veo que el aporte que hace el último trabajador es menor al anterior. Y esto se refleja acá, en esta curva, en donde nosotros vemos que a medida que vamos pasando de un punto a otro, indudablemente estoy pagando un costo de oportunidad en el bien que dejo de producir en relación al bien que estoy produciendo. Si hiciéramos el análisis al revés, sería exactamente lo mismo. Podríamos hacer el análisis arrancando del punto E, pasar del punto F al punto E, del punto E al punto D, y analizarlo en relación a los vestidos, y nos daría exactamente lo mismo. Con lo cual, queda claro que esta gráfica que tiene carácter cóncavo es lo que me permite a mí representar el costo de oportunidad creciente en función de la ley de rendimientos decrecientes y los supuestos que nosotros hemos utilizado para poder analizar esta curva. Y acá hay un par de cuestiones más que yo la voy a analizar un poquitito más adelante, pero les pido que ya vayan mirando que acá hay un punto H y acá hay un punto G, que la vamos a mirar con mayor detalle un poquitito más adelante. ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? Ninguna. Ninguna. ¿Estamos seguros? ¿No hay duda? Si no, nos demoramos un minutito para que tratemos de que todo el mundo entienda lo que estamos haciendo. Hay dos chicos en sala de espera, Mario. Bueno, seguimos entonces. Fíjense, esto es lo que de alguna manera formalizado, lo que yo de alguna manera les decía. Fíjense, el costo de oportunidad es creciente, ¿cierto? Y la concavidad de la curva se explica por, uno, la ley de rendimiento decreciente. Les pido que eso que está en rojito, que está un poquito resaltado, es porque lo vamos a utilizar en muchos conceptos que vamos a desarrollar a lo largo del año, y ahí está básicamente la explicación, ¿cierto? Porque los factores variables tienen cada vez menor cantidad de los factores fijos para trabajar, por lo que al añadir unidades sucesivas de un solo factor, los incrementos de producción resultantes son cada vez menores. Y también hay otro aspecto que es muy importante: los factores productivos podrían ser heterogéneos, es decir, que no son completamente adaptables para uso alternativo. Si yo viniera acá, yo podría decir, miren,
Como acá yo tengo 5 trabajadores, esos trabajadores pueden ser mucho más hábiles produciendo alimentos que produciendo vestidos. Y por lo tanto, el hecho de que haya factores, digamos, que se adaptan mejor para la producción de uno u otro bien que pueden ser heterogéneos, me explica también por qué yo tengo esa caída en la producción y por qué estoy pagando un costo de oportunidad creciente. Así que en este caso, fíjense, el hecho, a ver, o pudiera ser, si yo tomara en vez de alimento, por ejemplo, qué sé yo, algún otro tipo de producción. Quizás la tierra es muy buena para producir determinado bien agrícola y no otro bien agrícola. Por lo tanto, al ser muy heterogéneos los factores, también yo estoy pagando un costo de oportunidad creciente a medida que estoy dejando de producir un bien para producir otro bien. Y lo que yo les decía acá, fíjense, si yo ahora tomo, en vez de una empresa o en vez de una producción únicamente de alimentos y de vestidos, puedo decir lo siguiente: ¿en qué debería invertir un país para tener mayor crecimiento económico? Vamos a dar algunos ejemplos que seguramente son bastante conocidos por ustedes o muy comprensibles. A ver, si nosotros tenemos que invertir, podemos decir, esta es la producción que tiene un país tanto en bienes de capital como en bienes de consumo. Recuerden ustedes que los bienes de capital son aquellos bienes que sirven para producir otros bienes. Entonces estamos hablando básicamente de maquinaria, de terrenos y todo lo demás, ¿cierto? Y los bienes de consumo son aquellas cosas que nosotros consumimos, lo que consumimos todos los días. Y tenemos algún tipo de definición que es importante que tengamos a mano cuando vamos a hacer este análisis. Y decimos, como la capacidad productiva es siempre limitada, al aumentar la producción de bienes de capital será necesario disminuir la cantidad producida de bienes de consumo y viceversa. Es decir, que si yo estoy acá, en este punto tengo la máxima producción de bienes de capital y 0 bienes de consumo, es decir, no estoy produciendo alimentos, ni vestidos, ni ningún otro tipo de cosa que la gente consume. Y por el contrario, si estoy acá, estoy consumiendo todo, produciendo únicamente bienes de consumo y no estoy produciendo ningún bien de capital. Esta es mi curva de frontera de producción. Recuerden ustedes, y ahora vamos a esa definición que en la gráfica anterior le habíamos llamado H y G, y que acá le llamamos B y C. Todos los puntos que estén sobre la curva de frontera de posibilidad de producción o de transformación son puntos que denominamos eficientes. Los puntos que estarían por adentro de la frontera de posibilidad de producción, ¿cómo se llamarían? Ineficientes. Ineficientes o deficientes. Y los que están por afuera, en este caso el punto B, ¿cómo se llamaría? Y serían Imposible. imaginarios, digamos. Imposible. ¿Por qué? Porque tengo supuestos en donde tengo factores fijos, tecnología fija y el pleno empleo fijo, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, si nosotros analizamos la situación hoy de la Argentina, ¿en qué punto estaríamos? En el origen del coronavirus, no, mentira. Adentro. ¿Seríamos un punto C? A ver, yo te diría, para que utilicemos la jerga que normalmente se utiliza en economía, ¿son puntos que están a la izquierda o son puntos que están a la derecha de la curva de transformación? A la izquierda. ¿Quién se anima a contestar eso? A ver, ¿dónde estaría hoy ubicada la Argentina? Adentro de la curva con el nivel de desempleo que hay. ¿Y qué más? A ver, Nathaniel Villarreal, ¿qué opinas vos? Sí, profe. Decime, ¿qué opinas vos? Estaríamos en algún punto a la izquierda de la curva. ¿Por qué? Uy. ¿Por qué? Pensá un poquito, Nathaniel.
¿Por qué? No, profe. A ver, alguna compañera nuestra que se anime a contestar. A ver. Elijo una compañera, ingeniero Madriaga. Florencia, ¿me estás escuchando? Florencia. Buenas noches, profe. Florencia Fernández. Sí, decime, Florencia, ¿qué opinas vos? Y, mire, si le soy sincera, no sé, no tengo una respuesta que darle. No importa, está todo bien, es importante saber decir, no sé, lo único que yo que te pido, cuando no entiendas algo, simplemente pregunta, es la mejor manera de sacarse la duda rápidamente. Y acá, vos sabés que nosotros no tomamos mal que nos pregunten, al contrario, nos gusta que nos pregunten. ¿Alguna otra compañera que se anime a decir en qué punto estamos y por qué? La vamos a tener que elegir nosotros nomás. Y ya te digo yo. Y Marisol Barraza. Buenas noches, profesor. ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, decime. Para mí yo pienso que estamos a la izquierda de la curva. No sé si podría, por los ejemplos que estamos dando últimamente, por las noticias, creo que opinaría por eso, pero realmente no sé tan específico. Quizás también estoy igual que mi compañera. Bueno, a ver, por eso yo insisto que es importante que ustedes lean los diarios y las noticias, porque... ¿Profe? Sí. Disculpe, también me quedé pensando en lo que dijo mi compañero, de lo que estaríamos de la parte izquierda de la curva. Una cosa, uno de los factores podría ser el tema del desempleo y otro porque no se está produciendo muchos alimentos o no se los está exportando, por así decirlo, ¿podría ser? A ver, sí, simplemente te hago una pequeña corrección. Lo que vos decís es cierto, si nosotros decimos que estamos para poder, para poder graficar la curva, partimos de algunos supuestos en donde decimos que hay pleno empleo y que además el uso pleno de los factores productivos. Y vos fíjate que hoy el desempleo está creciendo, estamos por arriba del 10-12%, pero sobre todas las cosas, la capacidad instalada del país está en el orden del 60%. ¿Esto qué significa? Significa que el capital físico de la Argentina está utilizado apenas en un 60%. Pero hay otra cifra. Hace 3 años que el país está en recesión. La recesión, como definición económica, es cuando uno tiene caídas caídas del Producto Bruto Interno o medidas negativas en el Producto Bruto Interno durante 2 trimestres consecutivos. Nosotros venimos hace 3 años, este año obviamente por la pandemia y por otros factores, no solamente por la pandemia, eso se ha profundizado, y eso te lleva a esa caída, digamos, de la producción, a que la capacidad instalada no esté utilizándose 100%. Por lo tanto, ahí vos tenés 2 factores que hacen de que nosotros estemos en algún punto a la izquierda, como se dijo acá, de la frontera de posibilidad de producción o de la curva de transformación. Si recuperáramos niveles de lo que se llama la tasa natural de desempleo, que está en el orden del 3-4%, dependiendo del país, y pudiéramos utilizar 100% la capacidad instalada, entonces nosotros podríamos decir que con una tecnología dada estaríamos sobre algún punto sobre la curva, por lo tanto estaríamos produciendo de manera eficiente, ¿cierto? Y ahora, fijémonos simplemente un par de ejemplos.
cuando nosotros nos encontramos dentro o a la izquierda de la curva de transformación o FPP, una empresa, una industria, toda una economía, decimos que es productivamente ineficiente. Luego vamos a dar una definición respecto de cuándo somos eficientes. Pero, fíjense, si yo estoy acá, en este punto, si yo estoy acá, en este punto, ¿cierto? ¿Esto qué significa? Que yo, utilizando la misma cantidad de factores, simplemente llevando este punto sobre la curva, si yo el punto C lo pudiera llevar sobre la curva, lo que significaría es que si ustedes se fijan, sin disminuir la cantidad de bienes que consumo, estaría produciendo mayores bienes de capital. Simplemente por ese solo hecho. Obviamente, si yo quiero pasar al punto B, ya necesito hacer otras cosas, pero acá, en este punto C, o disminuyendo el desempleo, o aumentando la utilización de la capacidad instalada, podría pasar a cualquier punto sobre la curva, de manera tal de que yo, sin dejar de producir bienes de consumo, estaría aumentando la capacidad de producción de bienes de capital. ¿Está claro ese ejemplo? ¿Está claro ese ejemplo? Sí, profesor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces yo sí voy a dar un ejemplo porque tiene mucho que ver con las mujeres también, ¿no? Porque a veces yo siempre digo que hay que buscar el dato concreto y a ver, yo creo en las ideologías, pero en algunas cosas hay que ponerlas en su justa medida. Y ustedes fíjense de que muchas veces algunas personas que, apoyan las ideologías de género o el rol de la mujer, básicamente se identifican con la izquierda. Pero, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial hubo algunas situaciones que favorecieron la inserción laboral de la mujer. La Segunda Guerra Mundial muestra cómo claramente podemos tener este ejemplo que tenemos acá en esta curva. Cuando se produce la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos salía de una recesión, es decir, estaba en el punto C, en este punto que está acá. Cuando tiene que producir el esfuerzo de guerra, no solamente que a pesar de que envía muchos soldados al combate y que tenía, digamos, y que supuestamente el esfuerzo de guerra le iba a significar que disminuya la cantidad de bienes y servicios que iba a producir, digamos que ese no fue el resultado. Por el contrario, digamos, Estados Unidos aumentó su capacidad de producción durante la guerra y al salir indemne fue la potencia económica que hasta el día de hoy es la primera potencia, hoy más amenazada por los chinos, pero sigue siendo todavía la primera potencia, por unos añitos más seguramente lo va a hacer, a pesar de que tenía que hacer un enorme esfuerzo de guerra. ¿Por qué? Porque se encontraba en el punto C, venía de la Gran Depresión, tenía una gran recesión todavía, y al enviar una gran cantidad de hombres al frente de combate, se produjo una enorme incorporación de mujeres en todos los lugares de trabajo. Es decir, las mujeres ocuparon el lugar de los hombres que iban a combatir. Y eso fue, en términos de inserción de la mujer en la vida económica y social estadounidense, tremendo. Y eso, bueno, fue un impulso muy grande para todo el mundo, pero los yanquis salieron, a ver, digamos que cuando mucha gente dice de que la Segunda Guerra Mundial los favoreció a los Estados Unidos porque su territorio no ha sido atacado y su economía creció, bueno, es básicamente porque lo que sucedió fue que ellos salían de una recesión, tenían capacidad instalada que no utilizaban, y pudo tener pleno empleo a pesar de que enviaba una gran cantidad de combatientes al frente. ¿Por qué? Porque son las mujeres las que tomaron un rol decisivo en la producción de bienes y servicios. Así que, fíjense, ese es un ejemplo muy concreto. Ahora bien, si yo quisiera pasar del punto A, por ejemplo, o cualquier punto sobre la curva al punto B, ¿cuáles creen ustedes que deberían ser las decisiones que tendría que tomar un país?
¿Quién se anima? Y sin duda, me imagino que debe ser tratar de mejorar la productividad. Sí, esa es una, y obviamente tiene que ver con la tecnología y tiene que ver un poquitito con lo que estamos haciendo nosotros. Ustedes están invirtiendo, a ver, el país invierte en ustedes como capital humano y por lo tanto espera que ustedes sean capaces de ser emprendedores y generar innovaciones o generar tecnología que recuerden que para nosotros son simplemente cómo combinamos factores. Pero cuanto más eficientemente sean ustedes para combinar, obviamente está generando una innovación y un cambio tecnológico. Entonces ustedes fíjense, no hay muchos secretos para esto. Si nosotros queremos crecer, tenemos que invertir en capital físico y en capital humano. Y además hay que promover las inversiones en I+D, que son las que me permiten tener cambios tecnológicos. Cuando decimos I+D es en investigación y desarrollo. De manera tal de que una decisión que siempre tienen los países es cuánto dedico a la producción de bienes de consumo y cuánto dedico a la producción de bienes de capital. Esa es una decisión difícil y la vamos a analizar en un poquito. Hoy la Argentina, insisto, se encuentra con la capacidad instalada utilizándose un 60%. Estamos aumentando el desempleo, pero lo más grave es que no estamos siquiera reponiendo el capital físico depreciado, es decir, que lo que se rompe no se repone o no se arregla, o tampoco hay mantenimiento, con lo cual, en el momento en que nosotros queramos producir esos bienes, ya esa capacidad instalada probablemente no esté en condiciones de producir porque los niveles de inversión están por abajo de la depreciación del capital físico. Entonces, fíjense, acá damos 3 ejemplos. Yo mantengo la gráfica, ustedes fíjense, acá es como que partimos todos de un mismo nivel, 3 países, ¿cierto? Un país que nosotros denominamos R simplemente por decir, para poder diferenciarlo, porque podría ser un país rico, un país de economía media y un país pobre. Todos partimos de la misma curva de transformación. Ahora, si ustedes se fijan, ¿cuál es la diferencia que hay entre el país pobre, entre el país mediano y entre el país rico cuando intenta, digamos, expandir hacia la derecha la curva de transformación o de frontera de posibilidad? ¿Cuál es la primera cosa que ustedes pueden ver en ese gráfico? ¿Se invierte más en bienes de capital? O sea, en los países ricos. ¿Y qué más? Esa es una parte. ¿Qué otra cosa puedes ver? Y bienes de consumo. ¿Cómo? Y bienes de consumo también aumentan. Entonces, ¿qué conclusión puedes sacar? Si ustedes miran el gráfico, lo que ustedes me dijeron está bien. Ahora, ¿yo qué le pido? Que me hagan una síntesis, me hagan una conclusión. O sea, el país que ha invertido en un principio más en bienes de capital que en bienes de consumo, con el paso del tiempo ha extendido su frontera frente al país que ha invertido más en bienes de consumo que en bienes de capital. ¿Y qué más? ¿Y qué más me puede decir? Que surge de ahí. Que yo creo que es tan evidente, ¿viste? Cuando vos decís el árbol te tapa el bosque, yo creo que es tan evidente la conclusión que por eso ustedes no lo alcanzan a advertir. Y lo lógico sería pensar que mayores bienes de capital que tenga el país, mayores bienes de consumo, por ende va a tener el mismo. Exactamente. Lo que ustedes están viendo ahí, a ver, como conclusión sería esto, ¿cierto? Y a ver, fíjate acá. Si yo vengo acá y veo que el país pobre invierte en bienes de capital, es decir, en inversión productiva, ¿cierto? Invierte, pero invierte en menor medida que el país de economía media e invierte en menor medida que el país de economía rica, ¿cierto? Por darle un ejemplo, simplemente estamos hablando de niveles de inversión. Pero si ustedes se fijan, los países, digamos, medios, el M y el R, cuando pasa el tiempo, 10 años después, por esa inversión que hicieron en bienes de capital, disponen de una mayor cantidad de bienes de consumo. Es probable entonces que uno inicialmente, no sé si ustedes recuerdan el concepto de ahorro de inversión, yo hago un ahorro o una inversión
que significa simplemente, resignar consumo presente para tener mayor consumo futuro, que es lo que normalmente hacen los países que invierten en actividades productivas y no de consumo. Y lo que sucede es básicamente esto, fíjense, en donde hay estas tres situaciones, en donde, y yo lo puse como una observación, no se quiere decir que el país P no crece al mismo ritmo, porque no quiere o porque cada país puede elegir libremente la velocidad de su crecimiento. Los países pobres con poca capacidad productiva tienen que dedicar casi toda su capacidad a la producción de bienes de consumo para poder alimentar a su población. A ver, con esta primera observación, y la llevemos a nuestro país, ¿qué opinan ustedes? ¿Se ajusta, no se ajusta? Y me imagino que atina perfectamente con la situación que estamos pasando en el país. O sea, se está invirtiendo poco en bienes de capital y mucho en consumo. O sea, tanto como con planes de ayuda que se necesitan obviamente, pero bueno, no se está invirtiendo en bienes de capital. ¿Y eso entonces qué va a significar en el mediano y en el largo plazo? ¿Y que vamos a crecer de manera más lentamente? Entre otras cosas, ¿por qué? Porque no es que nosotros no vamos a crecer, porque si vos te fijas acá, el país, digamos, que invierte menos en bienes de capital, sí crece, pero crece en términos relativos menor que lo que han crecido el país M y el país R. ¿Por qué? Bueno, porque han hecho mayores inversiones en bienes de capital. Es un poco lo que también nos está pasando a nosotros acá en la Argentina, en donde nosotros, a ver, este último tiempo no lo podemos decir, porque insisto, nuestro PBI viene cayendo trimestralmente de hace 3 años, solamente que últimamente la caída ha sido muy abrupta. Se cree que la economía va a caer entre un 11 y un 13% a final de año. Con lo cual la caída es indudablemente muy importante. Pero si uno mira los países cercanos y limítrofes con la Argentina, pasan dos cosas, que están cayendo menos que nosotros, y cuando hubo buenas condiciones económicas, crecieron en términos relativos más que nosotros. Y eso genera muchas situaciones que cada vez se observan más, como yo les decía a ustedes en las clases anteriores. Hoy el salario, y mucho más después de esta situación, medido en dólares en la Argentina, que históricamente ha sido el más alto de la región, hoy está abajo de Brasil. Y esas son estas situaciones que se dan, ¿por qué? Porque nosotros no invertimos en bienes de capital. Ni siquiera, no solamente que no estamos haciendo esas inversiones, sino que por otra parte ni siquiera estamos haciendo las inversiones mínimas para el mantenimiento, para poder resguardar la depreciación del capital. Con lo cual, la caída, la recuperación futura puede ser más importante. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es también lo siguiente. Si decimos que la Argentina se encuentra en algún punto interior que podría ser el C, considerando esta curva que nosotros estamos viendo acá, el momento, y esto porque también tiene que tenerlo claro como concepto, en el momento en que nosotros podamos ponernos o, digamos, llegar a algún punto que esté por sobre la curva de frontera de posibilidades de producción, eso no se va a llamar crecimiento, se va a llamar reactivación. Crecimiento es cuando nosotros expandimos la frontera de posibilidad de producción o curva de transformación hacia la derecha y por lo tanto nos situamos en el punto B. Y para eso tenemos que invertir en capital físico, en capital humano y en investigación y desarrollo. Si nosotros no hacemos eso, lo que no va a pasar, y esto no hay ningún secreto, esto es algo que se sabe, desde hace muchísimo tiempo, que si nosotros no invertimos en factores productivos, bueno, indudablemente, no solamente que vamos a producir menos bienes de capital, sino que en el mediano y en el largo plazo vamos a consumir menos bienes de consumo que las economías que han invertido originariamente en bienes de capital. Por eso,
están estas conclusiones que ustedes las van a tener ahí como observaciones para que las analicen y las reflexionen un poquitito durante la semana, ahora cuando les subamos esta presentación, para que ustedes las tengan disponibles. Así que bueno, estamos terminando la clase de hoy, creo que con un poquitito de anticipación, así que bueno, no sé si alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa que no estén de acuerdo. Insisto en esto, tenemos que saber primero a argumentar, a razonar y a defender nuestras posiciones. Y bueno, y obviamente también a poder decirlas en el mejor tono posible. A mí no me molesta para nada la vehemencia, soy un poquitito vehemente y me gusta en que me hablen así, sin ningún tipo de mediaciones. Así que si alguien sobre cualquier aspecto de lo que hemos charlado hoy me quiere hacer una observación, tanto de lo que ha sido esa recordación de la noche de los lápices, como mi observación sobre esa palabra desafortunada del presidente, o lo que hemos hablado al final sobre temas de desarrollo económico y lo que está pasando en el país, yo lo escucho atentamente. Profe, a mí me quedó la duda. ¿Qué exactamente fue lo que dijo el presidente? Y lo que el presidente dijo es que, a ver, que con el mérito no se crece ni se progresa. Y yo la verdad que no estoy de acuerdo con eso. A ver, puedo coincidir en que no tenemos igualdad de oportunidades. Ustedes recuerdan, cuando nosotros hicimos esa primera clase, dijimos de que indudablemente había desigualdad. ¿Por qué? Porque básicamente tenía que ver con la propiedad de factores. No era lo mismo que yo fuera el hijo de un terrateniente, que tengo, no sé, 1000 hectáreas, o que fuera el hijo de un industrial, en donde ya desde mi nacimiento y por cuestiones de herencia voy a tener factores, a que naciera en una villa en donde en esa villa ya no dispongo de los mismos factores que el hijo de una familia acomodada. Obviamente hay una gran desigualdad, pero yo creo que la gran igualadora debe ser la educación, y lamentablemente todos tenemos que admitir que, y ustedes, bueno, son estudiantes, pueden ser críticos muy duros respecto a lo que hacemos los profesores, y el nivel de formación que ustedes tienen en nuestra facultad, bueno, es el que realmente necesita nuestro país. Yo he sido en algún momento dirigente estudiantil, y la verdad que he sido muy crítico de la universidad, de mis profesores, y noto, digamos, que hoy hay cierta, no sé si decir complacencia o temor de expresarnos o de opinar, o de decir lo que pensamos. Quizás haya algunas prácticas docentes o cierto contexto en la facultad que impida que ustedes se expresen, pero creo que el primer rol que nosotros deberíamos cumplir como profesores es tratar de formar estudiantes que sean críticos de la realidad, pero que además tengan capacidad para transformarla, y por eso hay que saber argumentar y defender posiciones, aunque a mí, no me gusta o no comparta lo que ustedes digan, pero si lo decís en el tono, en la forma correcta, bueno, yo puedo no compartirlo, pero estoy dispuesto a aceptar, porque es parte de la práctica democrática que tiene que haber en cualquier aula. Yo lamento que no nos podamos conocer personalmente, porque creo que estas cosas se facilitan en lo presencial, pero bueno, la verdad que creo que como docente, no me parece a mí que sean afortunadas esas declaraciones. Creo que va en contra de todo lo que hacemos, de lo que ustedes hacen. Ustedes están acá, la universidad es por definición meritocrática, y si no lo es, debería serla. Los que tienen los mayores méritos, las mayores aptitudes, las mayores capacidades, son los que deberían conducir la universidad. Y esto, y la meritocracia exige transparencia, exige equidad, exige una serie de cosas que como ciudadanos la tenemos que pedir dentro y fuera de la universidad. Y no me pareció acertada, porque me parece que desalienta. No sé cómo le cae a ustedes que el mérito no sirva, o que el mérito, y todos también sabemos que a veces hacemos muchos méritos y no recibimos los premios que nos merecemos, pero es mucho más probable que haciendo los méritos, haciendo el esfuerzo necesario, nos vaya mejor y cumplamos nuestros objetivos que no haciéndolo. Los golpes de fortuna
Y bueno, son cuestiones de carácter aleatorio que a algunos, muy poquitos, les puede resultar, pero la enorme mayoría, seguramente, a la enorme mayoría seguramente no le funcionará. Por lo tanto, eso es lo que me parece a mí que debía compartirlo con ustedes. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué sería entonces en este caso, por ejemplo, cuál sería un ejemplo de inversión en bienes de capital que tendría buenos resultados en la Argentina? Porque yo cuando suelo escuchar críticas... ¿Hola? Sí, te doy un ejemplo. Sí. Por ejemplo, todos los productores del NOA de soja se quejan porque, a ver, vos tenés ventajas comparativas, ¿cierto? Pero después tenés lo que se llama ventajas competitivas. Una de las ventajas competitivas más inmediatas es el precio. Después vos podés tener ventajas competitivas por distinción, diferenciación de tu producto. Pero, por ejemplo, los productores de acá del NOA no pueden competir con los productores de la pampa húmeda porque los fletes de trasladar la producción de soja hasta los puertos de Rosario tiene un precio tan alto como el transporte de esa soja al puerto de Rotterdam en Holanda. ¿Por qué? Porque, bueno, a ver, los fletes son caros por el estado de las carreteras, los seguros son caros por el estado de las carreteras. La hidrovía, si ustedes quieren, no tiene armadores argentinos. Casi todas las empresas que hacen transporte marítimo por un río que es el nuestro, que es el Paraná, y los invito a que ustedes los vean, son paraguayas o de capitales extranjeros. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros no generamos las condiciones para esa inversión productiva. Si esa inversión productiva estuviera ahí, bueno, no, acá en Tucumán no solamente viviríamos mayoritariamente de la producción de azúcar y de bioetanol, sino también de otros productos que podrían competir de una manera mucho más igualitaria, con mayores niveles de competitividad que los productos, por ejemplo, de la pampa húmeda. La soja en la pampa húmeda se vende a lo mejor al mismo valor que el de Tucumán, pero el de Tucumán paga mayores costos, por lo tanto, sus beneficios son mucho mayores. Si vos haces obras de infraestructura, eso es una inversión productiva. Te puedo dar un ejemplo más concreto de lo que se hizo acá en Tucumán. Cada uno puede tener la opinión que quiera de cualquier gobierno, pero, por ejemplo, la ampliación en el aeropuerto que se hizo durante el gobierno de Macri y toda la parte de las cámaras frigoríficas para la exportación de arándanos de manera tal de que sale de Tucumán y va directamente a Miami, bueno, es una inversión productiva que ha generado enorme impacto económico acá en Tucumán. ¿Por qué? Porque sacamos nuestra producción que llega prácticamente en 18 horas a Estados Unidos y es una fruta fresca que de otro modo debería salir por cualquier tipo de aeropuerto que no tenga las condiciones de recibir esos aviones de carga y de mantener la fruta en las cámaras frigoríficas que se dispone de acá del aeropuerto. Ahí tenés un ejemplo de lo que sería una inversión productiva. Claro, sí, mi pregunta era porque normalmente cuando escucho, digamos, críticas hacia el gobierno o hacia las medidas políticas que se toman, mayormente escucho sobre el tema de los impuestos, pero sobre capacidad, sobre, digamos, Mirá, inversión en capital productivo no había escuchado. Te doy un ejemplo. Pero sí entendí el ejemplo que me puso igual, ¿no? A ver, te doy un ejemplo. El presupuesto universitario este año es 10.000 millones de pesos menor al que tenía Macri el año pasado. En el 2018 se formuló un presupuesto terminó siendo casi 220.000 millones de pesos. En el 2018 para el 2019, ¿cierto? Eso se mantuvo durante el 2020, no hubo ningún tipo de aumento. Y ahora el presupuesto es 235.000 millones de pesos. Hay un aumento de 10.000 y 15.000 millones de pesos. Con inflación entre el 2018 y el 2020 casi del 90%. Bueno, yo creo que es complicado, el ingeniero Madriaga capaz que tiene más datos que yo,
pero estoy seguro que con los aportes del Tesoro Nacional la universidad no puede mantenerse y tiene que buscar otro tipo de aporte. Y si yo te digo a vos que hay que fomentar la investigación y el desarrollo, y tenemos que fomentar las innovaciones, y tenemos que producir de manera eficiente, y tenemos que propender al cambio tecnológico, bueno, no estás haciendo la inversión necesaria en las universidades. Lo mismo te puedo decir del CONICET. Busquen los diarios del CONICET y van a ver los conflictos que tiene el CONICET con un montón de becarios que están prácticamente tomando el CONICET porque le van renovando sus becas cada 3 meses. Y el problema está es que esos becarios obviamente no quieren dejar de recibir la beca porque no van a tener dónde trabajar, y les puedo asegurar que son todos doctores o casi doctores en un montón de especialidades. Pero si ellos no dejan esa beca, hay otros doctores y casi doctores que están esperando estar. Y ahí, si vos no retenés y no haces una inversión en ese capital humano, esa gente se va a ir. Y esa gente que se fue significa años, décadas de inversión que hizo el país, como está haciendo en ustedes. Me pongo en el mejor de los escenarios. Decimos que tuvimos la mejor educación y que ustedes son personas altamente capacitadas, pero no encontrás trabajo, no encontrás la forma de insertarte laboral y profesionalmente. Y bueno, tenés una posibilidad de irte. A ver, ustedes lo saben más que nada porque son jóvenes. ¿Cuántos jóvenes piensan en irse del país? ¿Cuántos jóvenes piensan entre ustedes que la mejor salida es